Hermanos, muy buenos días. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Queremos exaltar el nombre del Señor y queremos invitarte a que lo hagas con nosotros. Hemos tenido un año un tanto difícil, estamos a punto de terminarlo, pero eso no ha sido impedimento para que podamos alabar a nuestro buen Dios. Así que en esta mañana queremos invitarte a que junto a nosotros puedas cantarle a Él. Nunca fallará, omnipotente Dios. Más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está. Es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que seré, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está. Es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está. Es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está. Es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está. Es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Y tú eres un Dios, Señor, poderoso, que siempre nos ayuda y siempre nos guarda. Desde el fondo del mar hasta la eternidad, desde el alto de los cielos, a Dios canta.
sus fuerzas. Tu nombre alabe, Cristo Dios exaltado, por siempre Él es coronado. Adora, y por las generaciones, amado de las naciones, adora su majestad. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar hasta la eternidad, hasta la eternidad, desde lo alto en los cielos, desde lo alto en los cielos, a Dios canta, canta el débil al rey, cante el débil al Rey, que descanse ante que él, descanse ante Él, que renueve sus que fuerzas. renueve sus fuerzas. Tu nombre alabe, Cristo Dios exaltado, por siempre Él es coronado. Adora, y por las generaciones, amado de las naciones, adora. Cristo Dios exaltado, por siempre Él es coronado. Adora, y por las generaciones, amado de las naciones, adora su majestad. Y a ti, Padre, queremos seguir exaltando, cantando y adorando, Señor. Bendecimos tu santo nombre. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, porque eres el único a quien hemos venido a adorar y exaltar. No hay nadie como tú, Señor, ni en el cielo ni debajo de la tierra, Señor. Queremos exaltarte por la eternidad, Señor, y nuestros corazones se rinden ante ti. Se rinden porque tú eres bueno y misericordioso para con todos nosotros, Señor.
Gracias por tu amor incondicional. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hola hermanos y hermanas de Iglesia Centro Bíblico El Camino, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta temporada de fin de año y en este periodo de Adviento hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo. Y hace algunas semanas vimos la genealogía de Jesucristo y cómo a través de algunos personajes fuimos aprendiendo un poco más del significado de la misma. Posteriormente vimos la concepción y el nacimiento del Señor Jesús. Y la semana anterior pudimos ver el pasaje que relata la visita de los magos de Oriente. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Mateo, versículos 13 al 23, en donde vamos a ver la huida a Egipto y el retorno a Israel de nuestro Señor en su tiempo de niñez. Leemos primero el versículo 12 para tener un contexto. Dice así: pero, advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, se refiere a los magos, ellos regresaron a su país por otro camino. Y bien, previo a entrar entonces al versículo 13, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, esta mañana queremos pedirte tu guía y dirección para que nuestro corazón, nuestra mente estén abiertos a tu palabra y que aprendamos, que tú nos enseñes, que conozcamos más acerca de nuestro Señor Jesús, que te conozcamos más a ti, Padre, pero también que de lo que veamos en este pasaje aprendamos algo nuevo que modifique nuestra conducta y nos lleve al crecimiento y madurez en Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén. El versículo que vamos a ver desde el 13 al 25, vamos a ver tres ideas que van a estar presentes ahí. Una va a ser la oposición al Mesías. La otra va a ser el cuidado de Dios, por supuesto, de su Hijo. Y el tercer elemento que vamos a encontrar en esta historia es la obediencia de José. El versículo 13 dice así: después que ellos partieron, o sea, los magos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Al inicio dice este versículo: he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. No es la primera vez. En Mateo 1:20, José ya había tenido la experiencia de recibir instrucciones de Dios a través de un ángel en medio de un sueño. Y en esta sección vamos a ver tres oportunidades más. Una aquí en el versículo 13, otra en el 19 y una más en el 22. Donde Dios está guiando a José por medio de un ángel y lo está haciendo a través de sueños. Y así fue como fue instruyendo en este proceso de proteger al niño de ese peligro inminente que venía. Por supuesto, esta manera de comunicación que Dios tenía en aquellos días, en nuestros días, pues prácticamente ya no se ve mucho. Y voy a decirlo de esta manera: hoy ya tenemos la palabra, tenemos la Biblia, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todo lo que Dios quiere que sepamos de Él, que conozcamos acerca de las cosas que quiere que vivamos en la vida cristiana, de su plan, cualquier cosa que tenga que ver con fe y conducta, lo encontramos en la palabra. Así que hoy día tenemos que tener cuidado con personas que andan diciendo que han tenido un sueño y que quieren dar normativas para la iglesia del Señor. Las normativas para los cristianos están en la palabra. Muy bien, dicho esto, continúa el versículo diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Note que el versículo dice: toma al niño, no dice toma a tu hijo, sino toma al niño y a su madre, porque obviamente el niño, este niño Jesús, no era hijo de José. Ya vimos en el pasaje anterior
que había sido concebido por obra del Espíritu Santo en María. El padre de Jesús era Dios mismo, y por eso el ángel le dice: toma al niño y su madre, y le dice: huye a Egipto. Por cierto, ¿por qué a Egipto? Podrían haber sido otras ciudades, quizás yéndose hacia el este, a la zona de Edom, o hacia el lado del mar en el oeste, o quizás al norte o a otras ciudades. Pero Dios es el Dios que controla la historia y tiene su razón de por qué envía a José con la familia a Egipto. Lo veremos más adelante. La instrucción continúa diciendo: quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y en este punto nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál Herodes? Nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento vemos a varios personajes. ¿Es el mismo? ¿Son distintos? Bueno, en este caso, este Herodes del que está hablando acá este evangelio es el que fue conocido como Herodes el Grande. Este gobernante estuvo en un periodo antes del año 0, antes del tiempo de Jesús, y muere cerca del inicio de la era cristiana. Es este Herodes del que vamos a ver acá. Hay otro Herodes, solo por tener conocimiento, el Herodes que nosotros vemos ya en tiempo de Jesús, con el que lo llevan para que sea sometido a una especie de juicio. Ese era Herodes Antipas, hijo de este Herodes que estamos viendo en esta historia. Y más adelante en el libro de los Hechos aparece otro Herodes, que es el que decapita a Jacobo, el hermano de Juan, y que muere en una muerte espantosa. Este tercero era Herodes Agripa, nieto del Herodes que está en esta historia. Muy bien, entonces estamos hablando de Herodes, conocido como Herodes el Grande, aunque de grande tal vez por su gran maldad podría ser grande, pero no era una buena persona. Y podemos ver que con esta acción, con este peligro de parte de Herodes, se pone en marcha lo que llamamos la oposición al Mesías, la oposición a Jesús. Desde su misma niñez, ya el sistema del mundo, expresado a través de este rey Herodes, estamos viendo una oposición sistemática y que va a abarcar toda la historia en contra de Jesús y por supuesto de sus seguidores. Entonces, continúa diciendo el versículo 14, José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Usted puede ver la reacción inmediata de José. El ángel le dice que tiene que tomar al niño y a su mamá y salir hacia Egipto. Y el versículo nos dice que entonces se levantó, lo tomó de noche y salieron. O sea, José no objetó, no se puso a pensar si lo hacía o no lo hacía. Quiero resaltar aquí entonces una cualidad de José, y es su obediencia. En ningún momento vemos que José esté preguntando, diciendo que por qué, que muy rápido, nada. Sencillamente José obedece las instrucciones del ángel, obedece la instrucción del Señor. Y fue una salida apresurada, porque como usted ve aquí en el versículo 14, dice: tomó de noche al niño y a su madre. Recibiendo la instrucción, hacen lo necesario y salen cumpliendo esta orden. El peligro era inminente. Y dice entonces que se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Bueno, algunos se preguntan, bueno, y no que José y María, su situación económica era sencilla. De hecho, se recuerdan que Jesús tuvo que nacer en un pesebre, no había lugar, etcétera. Pero vimos ya la historia de los magos que visitan al Señor Jesús y llevan presentes. Así que los comentaristas están de acuerdo. Para este momento, vea cómo Dios interviene en la historia. Dios había provisto los recursos necesarios para que José, María y el niño Jesús pudieran viajar hacia Egipto. ¿Con qué recursos? La mirra, el oro y lo demás, y el incienso que le llevaron los magos. Así que resalto acá la obediencia de José. Continúa diciendo el pasaje, el versículo, que esto sucede para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Usted se pregunta, ¿qué profeta? Bueno, aquí tenemos, es Oseas. Y el pasaje o esta cita vamos a encontrarla en Oseas 11, versículo 1, que dice:
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Uno de los comentaristas dice lo siguiente: así como una vez Dios había sacado a Egipto, al pueblo de Israel de Egipto para que fuera su nación escogida, ahora estamos viendo cómo Dios está sacando a su Hijo, a Jesucristo, sacándolo de Egipto, pero ahora para que fuera el Mesías, el ungido de Dios para realizar la obra de salvación. Agrega el mismo comentarista: la salida de los israelitas de Egipto es un tipo del regreso de Jesús desde Egipto como un niño. Y algo más que estamos viendo en este pasaje es el cumplimiento de las profecías acerca del Señor Jesús. Y este es uno de esos pasajes. Continúa el versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, y tome nota, Herodes había dicho a los magos: entonces van a ir a ver a este rey que ha nacido, vayan ustedes y cuando vengan de regreso me avisan porque yo también quiero ir a adorarlo. Mentira, Herodes tenía otras intenciones y donde ve que los magos no regresaron para avisarle, está sumamente enojado. Dice, se enojó sobremanera y tal fue su enojo que mandó a matar a todos los niños varones de Belén y en todos sus alrededores, calculando la edad de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Herodes manda matar a los niños varones menores de 2 años en la zona de Belén y sus alrededores. Ahora, Herodes el Grande, pero ¿quién era Herodes? Miren, Herodes era un hombre desquiciado. Posiblemente en este momento de su vida estaba llegando a los 70 años, pero un hombre que estaba tan ensorbecido y cegado por el poder que andaba pensando quién quería quitarle el reinado y andaba viendo a quién eliminaba en ese proceso. Por eso esa reacción tan violenta. Tenía casi 70 años. ¿Qué le preocupaba que alguien le quitara el reino? Sin embargo, este hombre era malvado y por eso toma esa decisión de matar a los niños buscando eliminar al posible competidor. Un poquito más acerca de Herodes. Al inicio de su vida política, por conveniencia política precisamente, envía al destierro a su esposa y a su hijo, a posiblemente una de sus primeras esposas, ¿no? Luego nos cuenta la historia que mató entre 4 a 6 de sus propios hijos. Cuando vio que sus hijos empezaban a crecer y eran potenciales competidores, los mandó a matar. Es más, su muerte, una muerte horrible, describe Flavio Josefo, un historiador judío, que sus órganos internos se estaban descomponiendo, tenía enormes dolores, no había manera que lo pudieran aplacar ese dolor, tuvo una muerte horrible. Sin embargo, este Herodes sabía que la gente se iba a poner feliz cuando él muriera. Y miren lo malvado que era, dejó instrucciones de que al morir mandaran a matar a un grupo de nobles que habían en Jerusalén para que no hubiera alegría, sino tristeza cuando él muriera. Uno de los líderes romanos del Imperio Romano en una oportunidad expresó que era mejor ser hijo de un cerdo que ser hijo de Herodes, por la manera como él se había conducido con su propia familia. Así que no le extrañe que tome esta decisión de matar a niños menores de 2 años. Algunos piensan, bueno, ¿y qué tantos mataron? Hay opiniones variadas, pero calculan que fueron quizás 20, 30 niños en esa edad. Y el versículo 17 entonces nos dice que se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías diciendo, voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Este pasaje está tomado de Jeremías 31:15, que dice, así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por sus hijos, porque perecieron. La frase que dice Raquel llora por sus hijos, en ese momento de la historia que está escribiendo Jeremías,
representa el lamento de todas las madres judías que lloraron por la gran tragedia de Israel en la época de este profeta. Si usted se recuerda, estaba la inminente o ya prácticamente puesta en marcha invasión del imperio babilónico, y Ramá se dice que la zona era al norte de Jerusalén, quedaba casi entre el reino del norte y del sur, y era la región a donde cuando habían sido invadidos llevaban a todos los que iban a ser llevados cautivos y prisioneros por sus invasores. En esta oportunidad, el tiempo de Jeremías, era el imperio babilónico invadiendo y llevándose cautivos a los jóvenes y otros pobladores del reino del sur. Y por eso habla de que hay un llanto. Se dice Raquel, obviamente Raquel ya estaba muerta cuando pasó esta situación allá en el tiempo de Jeremías, pero Raquel de alguna manera representaba, digamos, el papel de madre de una nación, ya que sus dos hijos, José y el otro hermano, eran los que habían tenido su descendencia poblándose la zona norte y la zona sur. José fue padre de Efraín y Manasés, de donde está el reino del norte, y el otro hijo de Raquel fue Benjamín, que se ubicó con Judá en el reino del sur. Así que de alguna manera representa ese llanto ante el tormento y la llevada en cautiverio de los judíos. Y aquí en este caso está tipificando a las madres de Belén, que lloraban con gran amargura por la masacre de sus hijos. Versículo 19. Cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vea que es la tercera vez que esta expresión se maneja, toma al niño y su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida del niño. De alguna manera no era solo Herodes, sino parece ser que había más gente involucrada en esto, pero el peligro había pasado. ¿Qué podemos ver nosotros en este versículo? Pues que Dios está al cuidado del Señor Jesucristo. No puede suceder nada que escape de las manos de Dios. Dios es un Dios soberano que tiene control sobre los sucesos. Cuando nosotros leemos esto nos preguntamos, bueno, pero y no pudo, la muerte de Herodes, no pudo haber Dios matado a Herodes cuando estaba José, María y el niño Jesús en Belén. Sí, pudo haberlo hecho. Pero ¿y por qué no lo hizo? Nosotros no estamos para cuestionar a Dios. Por otro lado, si no sucede como sucede esta historia, no se hubiera cumplido la profecía que de Egipto llamé a mi hijo. No se hubiera cumplido también esta tipificación de las madres llorando por sus hijos, como habla aquí de Raquel, y la voz que se oye de lamento en Ramá. Dios controla la historia, nada se escapa de sus manos, nada de lo que sucede se le ha escapado de las manos a Dios. Versículo 21. Entonces él, o sea José, se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá y, advertido por revelación en sueños, fue a las regiones de Galilea. Vemos una vez más cómo Dios se comunica con José por medio de sueños, y ya le da la instrucción de regresar de nuevo al territorio. Una vez más quiero remarcar la obediencia de José. Desde el capítulo 1, cuando el ángel le dice a José: no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella está concebido es del Espíritu Santo. Y José hace caso en una situación difícil, y José hace caso. Y ahora que nace Jesús y están en Belén, pues le dice Dios: bueno, toma al niño y a su madre, váyanse a Egipto. Y lo toma y hace caso. Pasa el peligro y le dice: bueno, ahora regresa de nuevo al territorio de Israel. Y José vuelve a obedecer. Esto es importante tomar nota de este aspecto. Yo en lo personal no había visto esto de José. Me ha impresionado favorablemente aprender de un hombre dócil, obediente en las manos de Dios, y cómo esa obediencia fue parte de que se cumpliera el plan que Dios tenía para la vida de Jesucristo en este periodo de niñez. Voy a agregar algo más aquí con respecto a la obediencia.
Vino a mi mente el pasaje cuando Saúl tenía las indicaciones de vencer a un pueblo y eliminar a todos los de esa población. Y de pronto se le ocurre a Saúl que va a perdonar quizás ahí alguna persona prominente, y en especial aparte del ganado más refinado, tenía la orden de matar incluso al ganado, y luego se lo trae. Y llega Samuel a visitarlo y le pregunta: ¿qué es ese sonido que oigo? Y entonces Saúl le dice que él había pensado dedicar todos estos animales para el Señor. Y es donde viene esta enseñanza que dice: ¿se complace Dios tanto en que se le den sacrificios y todo este tipo de cosas, como en que se le obedezca? Y esto es importantísimo. Si en algo podemos agradar a Dios, no es en haciendo sacrificios, en queriendo hacer obras y querer ver cómo nos ganamos su favor. No, es algo sencillo. Solo hay que obedecerlo. Digo, solo, no es tan fácil, pero obedecer a Dios es una buena manera de expresar nuestro agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Versículo 23. Habiendo llegado al territorio ya de Israel, en la parte sur por Judá, habiendo sido instruido de no quedarse en esa zona, se nos dice que fue al norte y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Había leído este pasaje pues múltiples ocasiones y en realidad no me había tomado el tiempo de revisar estas profecías. Ahora sí, fui al Antiguo Testamento y encontré la de Oseas, encontré la de Jeremías, pero cuando me puse a buscar dónde estaba esto de que Jesús iba a estar en Nazaret y que iba a ser llamado Nazareno, pues lo invito a que usted lo haga, pero no va a encontrar en el Antiguo Testamento un solo pasaje que hable de esto. Entonces los estudiosos del tema dan algunas explicaciones, algunos se inclinan por uno, otros por otra. Algunos dicen que la palabra Nazaret, por las consonantes que tiene, se parece a una palabra que quiere decir retoño, y entonces se van a Isaías, donde habla del retoño de Isaí, refiriéndose a Jesucristo, y que a esto se refiere esto. Algunos piensan que esa es la interpretación, otros piensan que, como dice, por medio de los profetas, consideran que esto de que Jesús, que el Mesías iba a vivir en Nazaret y que iba a ser llamado Nazareno, era algo que se había transmitido a través del tiempo, era algo conocido, pero que no está plasmado en el Antiguo Testamento. Los que piensan de esta manera nos dicen, como dijo Juan al terminar el Evangelio, Jesús había dicho muchas otras cosas, pero que no estaban escritas. Entonces algunos piensan que este hecho de que Jesús iba a vivir en Nazaret y que iba a ser llamado Nazareno, pues viene de este tipo de enseñanza que se había transmitido verbalmente. Y por ahí hay un autor que de manera interesante dice que también esto de ser nazareno es algo curioso, porque Nazaret no era una ciudad necesariamente muy distinguida, digamos. Al parecer no tenía muy buena reputación. Y usted podrá recordarse cuando reclutan a Natanael y le dicen que han encontrado al Mesías. Y entonces él se pregunta, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, a algunos, como este autor que les comento, él dice que también esto nos puede enseñar cómo Dios puede lograr sus objetivos desde situaciones aparentemente no ventajosas. De Nazaret, donde aparentemente no podía salir nada bueno, sí, ahí vivió el Mesías, el Salvador del mundo, y llega entonces a su esplendor al concluir su obra. Bien, estuvimos viendo que a través del pasaje vemos que Dios está al control, que Dios cuida a su Hijo, que Dios es soberano. Vimos también la obediencia de José, y esto es algo interesante que yo remarqué, porque quizás para nuestro tiempo es algo que tenemos que tomar nota. Anoto acá, vivimos en un mundo, y fue uno de los puntos que marqué, que es la oposición al Mesías. Vivimos en un mundo que está en constante oposición a Jesucristo.
Lo vimos en este pasaje con Herodes. Intenta matar al futuro Mesías. Más adelante, cuando Jesús ya es adulto, nos relata a Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Hubo rechazo, hubo oposición. Cuando está delante de Pilato, la multitud dice, pero ellos gritaron diciendo, fuera, fuera, crucifícalo. Fíjense bien, va pasando el tiempo y hay negación, hay oposición. Habiendo Cristo cumplido su tarea, y ya en la época de los Hechos, vemos en 4:18, entonces el Sanedrín y los líderes llamaron a un par de apóstoles y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Remarqué que dentro de este pasaje empezamos a ver la oposición al Señor Jesús. Hoy día esa oposición sigue firme. Países donde no se puede hablar de Jesús porque es un delito y hay persecución. Y países aparentemente libres, como los occidentales, de una cultura post-cristiana, donde ahora hablar de Jesús ahora resulta ofensivo, y en algunos lugares están viendo cómo a través de la ley reprimen la proclamación del Evangelio. Hay oposición, ese es un mundo en el que estamos viviendo, donde va a haber oposición al mensaje que proclamamos del Señor Jesús. Un segundo elemento es que en medio de esta oposición podemos afirmar, no estamos solos. Dios es soberano, Dios es el Dios de la historia, Él tiene bajo su control todos los acontecimientos, no se le ha escapado nada. Cuando usted oye que persiguen a cristianos acá, allá, que los encarcelan, que les prohíben esto, eso no se ha escapado del control de Dios. Dios tiene su plan. Vea, así como fue necesario que José tomara al niño y a la mamá y salieran huyendo deprisa para irse a otro lugar que fue Egipto, bueno, así muchas veces vamos a ver circunstancias difíciles, pero no están fuera del alcance de Dios. Y sabe, Jesucristo logró su cometido. Y me vino a la mente el pasaje de Filipenses 2:9, que habiendo dado su vida en la cruz pagando por nuestros pecados, nos expresa a partir del 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Mire, Dios está al control y Jesucristo es Señor. Intentaron matarlo en su niñez, en su adultez, en su ministerio, y sí, murió, pero murió porque Él dio su vida por nuestros pecados, pero no pudieron detenerlo, y por eso ahora Jesucristo es Señor y está sobre toda lengua, sobre toda nación, y todo esto para la gloria del Padre. Jesucristo es Señor. Y el tercer elemento que mencioné, trayéndolo para nosotros, es la obediencia. Vimos cómo José fue un hombre obediente. La obediencia es la respuesta que nos hace útiles en las manos de Dios. Si no obedecemos, no somos útiles. Jesucristo, antes de retirarse físicamente, deja estas instrucciones. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. José obedeció las instrucciones del Señor y fue parte del plan de Dios. Nosotros tenemos instrucciones dejadas por Jesús, ese Jesús que es nuestro Salvador, y sus instrucciones son sencillas: hagamos discípulos. ¿Queremos honrar nosotros a Dios? Seamos como José, obedezcamos. Repito, fácil, no, pero esa es la respuesta que nos permite ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Repito una vez más, la obediencia es la respuesta que nos hace útiles en las manos de Dios. A veces nos cuesta,
Y con esta tarea de hacer discípulos, de proclamar el Evangelio, quizás más. Yo en lo personal en este mes se me ha complicado compartir el Evangelio. He tenido contacto con personas y por alguna razón me ha costado y he pasado varios días dándome cuenta de eso y al fin dije no, esto no puede ser. Y aprendiendo de José, arranco nuevamente a tener la oportunidad de compartir, de dar un mensaje de aliento a las personas que eleven su vista al Señor y empezar a compartir nuevamente el Evangelio. Pues invito a mis hermanos y hermanas a que respondamos favorablemente con este pasaje donde vemos que Dios está bajo control, que Dios es soberano, que Dios cuidó de su Hijo Jesucristo y puedo diferir, Dios nos cuida a nosotros. Pero seamos como José, obedezcamos al Señor. Repito, a mí me cuesta obedecerlo, pero entiendo y sé que cuando lo obedezco, entonces mi vida cristiana florece como nunca. Hermanos, los invito a que en este tiempo que finaliza un año y empieza uno nuevo, propongámonos un cambio de actitud, que decidamos caminar más y mejor en los pasos de Jesús, obedeciendo a nuestro Señor. ¿Y obedeciendo qué? Obedeciendo lo que se escribe, lo que está descrito, lo que está indicado en su palabra. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de año. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!